Hola, soy Barin Wellon de Curiosa Biología y esto es Directos en Twitter. A ver, ha habido hoy mismo, esta mañana, ha saltado una noticia que han empezado a retransmitir bastantes medios de comunicación. He leído ya como 5 o 6 titulares al respecto, de un equipo de investigación en Barcelona que ha demostrado, pues estaba haciendo un estudio sobre la prevalencia, sobre la ocurrencia de partículas víricas del SARS-CoV-2 en aguas urbanas, en aguas de desecho, en la ciudad de Barcelona, y que los comparan con pues, ciertas muestras control del año 2018 y 2019 que tenían congeladas y pues, utilizaron esas muestras como control para establecer los protocolos de la PCR. Bien, el caso es que tal y como redactan las noticias, en el mes de marzo del año 2019 hay una muestra que ha resultado dar positivo en la prueba PCR. Automáticamente, todas las noticias han interpretado y están lanzando titulares diciendo que ya había SARS-CoV-2, es decir, ya teníamos el coronavirus que causa la enfermedad infecciosa por coronavirus de 2019, la COVID-19, que ya la teníamos por Barcelona en marzo del año 2019. Ese viene siendo el titular. Bien, aquí hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. La cosa número 1 es que ni siquiera es un estudio científico. Todavía no ha sido publicado como un estudio científico. De hecho, no ha sido ni siquiera revisado por los referees correspondientes. Es un preprint, es lo que llamamos un preprint, un manuscrito que ha sido subido a un repositorio, pero que no contiene la carga evidencial, la carga de prueba que tiene un paper publicado en una revista por revisión por pares, porque no ha sido revisado por nadie. Eso ya, para empezar, ya huele un poco mal. Hay muchísimos preprints y la mayoría de ellos no llegan a publicarse nunca, o cuando se publican terminan siendo completamente distintos a cómo era la primera versión del preprint, ¿vale? Entonces, no podemos asumir que un preprint sea equivalente en modo alguno a un estudio científico. Y si ya de por sí con los estudios científicos tenemos que tener cierto filtro de calidad a la hora de leerlos, con los preprints mucho más. Pero ya no es solo eso. He leído el preprint. Normalmente un artículo científico se compone de varias fases, ¿vale? Excepto cuando se trata de un metaanálisis o de una revisión sistemática que, bueno, pues acumulan ciertos cambios respecto a los artículos normales, pero un artículo de este estilo, de observación, de experimentación directa, suele tener ciertas partes claras. Primero, una introducción que te introduce el marco teórico en el que se mueve el estudio, que va desde lo general hacia lo particular. A continuación, normalmente dentro de la introducción, se introducen unos objetivos, que son qué queremos comprobar con este estudio, cuáles son nuestras hipótesis de partida, cuáles son nuestras preguntas que queremos responder y qué es lo que esperamos encontrar. Una vez tenemos esa introducción con los objetivos ya planteados, lo que nos encontramos es, depende de la revista, en algunas revistas los resultados se exponen antes que el método, en otras revistas el método se expone antes que los resultados. Vamos a ir con lo habitual, que es que se expongan los métodos, la metodología que se ha empleado y el material empleado para realizar
ese experimento. Pues hemos obtenido muestras de agua de esta forma, han sido tratadas de esta manera, hemos utilizado estos reactivos, hemos realizado estas pruebas y después hemos realizado estos análisis estadísticos para hallar la solución. A continuación se presentan los resultados. Una vez hemos narrado cuál es el método que hemos empleado para realizar los experimentos, exponemos los resultados de esos experimentos. Pues hemos encontrado que en esta muestra hay tanta concentración, en esta otra muestra pues no hay nada. Y por último, se expone lo que llamamos discusión, que normalmente entronca con la introducción y con aquellos objetivos que queríamos buscar, y lo que hacemos en ella, en la discusión, es interpretar los resultados para obtener las conclusiones y confirmar o refutar las hipótesis de partida. En este artículo no se encuentra esa estructura. No hay introducción, no hay metodología, no hay resultados, no hay discusión. Hay un breve párrafo más o menos introductorio que expone lo que quieren y luego método, resultado, discusión, método, resultado, van intercalados incluso en el mismo párrafo. En el mismo párrafo se encuentran un trozo de párrafo que corresponde con el método, un trozo de párrafo que corresponde con resultados y un trozo de discusión. Y finalmente, unas conclusiones generales. Esto ya de por sí es muy raro, ¿vale? Si ya el hecho de que sea un preprint nos hace pensar que obviamente no es un artículo científico, no está publicado en una revista de revisión por pares y por tanto no podemos fiarnos de él con la misma confianza con la que nos fiaríamos de un artículo científico, pero es que además ni siquiera está bien realizado a nivel contextual, de contexto. A continuación, vamos con el resultado más relevante. Y es que, bueno, pues han encontrado que las muestras de agua, hay una creciente presencia de partículas víricas en función de la fecha y que esas están correspondidas con el tema de cuando estaba la pandemia en su mayor tal, y por tanto el valor que tiene el realizar este tipo de análisis en las aguas residuales para poder predecir, o como herramienta para predecir el comportamiento de la pandemia, como un proxy adicional a la hora de interpretar los resultados de la pandemia. Eso está muy bien, eso me parece una idea francamente buena, pero hay un dato concreto, que es que en una muestra tomada, me parece que era el 19 de marzo, pero puede el 17 o el 21, no sé, a mediados de marzo del año 2019, tenemos una muestra positiva en los dos protocolos de PCR que se han realizado. No en uno, sino en los dos. Porque a veces pues, tienes positivo en uno pero negativo en otro, positivo en el segundo pero negativo en el primero, y dices, bueno, pues no sé si aquí hay virus o no, pero cuando da positivo en los dos es que es prácticamente seguro que hay virus. Y aquí es donde entra en juego lo que en lógica y en epistemología sería la navaja de Occam o el principio de parsimonia. Podemos buscar distintas interpretaciones a este dato anómalo. Una interpretación es la que han tomado los medios de comunicación y la que aparece también en las conclusiones del preprint, que es que el SARS coronavirus 2 es más antiguo de lo que se pensaba y ya estaba presente en Barcelona en marzo del año 2019. Bien, eso es absolutamente inverosímil. Es absolutamente inverosímil porque si el SARS coronavirus 2 hubiese entrado en Barcelona, en las aguas de Barcelona, a mediados, en marzo del año 2019, en la muestra de septiembre del año 2019 también habría presencia de SARS coronavirus 2. Es decir, es muy extraño que te encuentres en un calendario, no hay muestra, no hay muestra, no hay muestra, no hay muestra, sí hay muestra, no hay muestra, no hay muestra, no hay muestra. ¿Qué es eso? Que es que ha venido
el coronavirus se ha instalado en Barcelona, ha habido un pequeño grupo de gente que se ha contagiado y por tanto que ha depositado el virus a las aguas residuales y luego ha desaparecido. Ha desaparecido misteriosamente el virus y luego no volvemos a tener constancia del virus hasta pasados 6 meses en China. Hasta donde sabemos, el SARS coronavirus 2 llegó a España entre finales de diciembre y principios de enero. Más o menos. Hasta donde sabemos, su origen está en China y está en septiembre-octubre del año 2019. Hasta donde sabemos. Entonces, la opción de que el virus, que además sabemos que su origen es China, haya saltado de China a Barcelona en marzo de 2019, se haya replicado en Barcelona, por tanto una población, una pequeña proporción de personas en Barcelona hayan enfermado y hayan superado la enfermedad, dejando restos víricos en las aguas residuales que han sido luego tomadas, y haya desaparecido para que luego haya un brote repentino en China en diciembre del año 2020, es inverosímil. Pongámonos en otras opciones, otras posibilidades. Por ejemplo, se me ocurre que en el tratamiento de muestras, la muestra de marzo de 2019 estuviese mal cerrada y en el mismo congelador en el que estaba la muestra de marzo de 2019 había otras muestras positivas y alguna partícula ha terminado cayendo, pasando de una a otra. Una contaminación, porque lo que han encontrado en la muestra de marzo es una cantidad muy pequeña del virus. Existe, pero muy pequeña. Es consistente con que haya habido una contaminación en el laboratorio. Que la persona que estaba tratando la muestra sea portadora del virus y en un descuido se frotase la nariz o estornudase en el laboratorio. Estornudó en el laboratorio, a lo mejor ni siquiera la persona que estaba haciendo el estudio. Estornudó en el laboratorio el técnico que estaba haciendo otra cosa y que tiene coronavirus positivo. Estornuda en el laboratorio, está en su puesto de trabajo, no hay nadie alrededor, no lleva puesta la mascarilla y estornuda. Las partículas quedan más o menos dispersas y antes de precipitarse entra el técnico de laboratorio número 2 con la muestra de marzo de 2019 abierta y se precipita una pequeña gota de fluch del técnico número 1 en el vaso de precipitados y ya tenemos el positivo. Que haya un error humano en un laboratorio y se produzca por un lugar o por otro una contaminación, siendo indeseable, pero es extraordinariamente más probable que el que haya aparecido el virus en Barcelona en marzo de 2019 y luego haya desaparecido misteriosamente. Y que luego no volvamos a tener constancia de ese virus hasta octubre en China. No tiene ningún sentido. Con esto no estoy diciendo que sea una contaminación. Pueden ser otros motivos. Digo que la contaminación es la explicación más plausible, la más lógica, la más probable, porque es la más parsimoniosa, porque contaminaciones suceden, ocurren. Que un virus aparezca de repente en un lugar, eso no es tan habitual. Y menos que aparezca, luego desaparezca y aparezca 6 meses después en un lugar geográfico completamente distinto. Eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido. En realidad, este resultado se podría de hecho incluso evaluar. Si esa muestra de agua existe, ya estaría contaminada, o ya fuese estando contaminada, o ya fuese siendo una muestra legítima, se podría analizar la secuencia genética de ese virus
de ese virus en concreto, del virus que han encontrado en la muestra, y comparar. Porque los virus acumulan mutaciones. Los virus mutan con mucha facilidad. Y tenemos bastantes linajes trazados del coronavirus. Tenemos ya unos buenos árboles filogenéticos del SARS-2. De modo que, analizando genéticamente ese virus, podríamos comprobar si es una contaminación de un paciente de Barcelona actual, o si es una contaminación de la muestra de febrero de Barcelona, o si es una contaminación de la muestra de abril de Barcelona, o si realmente es una forma primitiva del virus y esa probabilidad tan extraordinariamente improbable, tan inverosímil, que se me antoja prácticamente imposible, es la correcta. Pero en ausencia de ese análisis genético que nos diga de dónde ha salido ese virus, afirmar que ese virus estaba presente en marzo es inverosímil. Y la interpretación más plausible, tanto para las conclusiones del preprint, como por supuesto para los medios de comunicación que están transmitiendo esta información, es que lo más probable es que se haya contaminado la muestra. Que haya habido una contaminación, que sucede, que ha habido un montón de casos de falsos positivos en ciencia causados por contaminaciones. O sea, que es que hace menos de 20 años hubo un tío que dijo que había sacado ADN de dinosaurio de un fósil, en concreto de Tyrannosaurus rex, que había sacado de un fémur de Tyrannosaurus ADN de dinosaurio, y cuando analizaron el genoma, el ADN del Tyrannosaurus rex era, por un lado estaba muy bien conservado, sospechosamente demasiado bien conservado, y por otro lado resultó que su secuencia genética era sospechosamente similar a la secuencia genética de un ser humano. Y es que en realidad había habido una contaminación, y el propio técnico de laboratorio que estaba sacando las muestras del fósil había contaminado el fósil con su propio ADN. Es que tenemos casos de contaminaciones cruzadas en el ADN. Esas cosas pueden pasar. Entonces, tomar como conclusión definitiva el coronavirus ya estaba en marzo en España, en marzo de 2019 en España, por una muestra aislada, y que las muestras vecinas no den positivo, ni las anteriores, que bueno, podría ser viable, ni las posteriores, que eso ya es muy raro. No tiene sentido. Lo más probable es que sea una contaminación. Y esto me lleva a una conclusión. No me cabe duda, bueno, sí me cabe, porque a veces las revisiones son un poco así, pero me cabe poca duda al afirmar que lo más probable es que este preprint se quede en el proceso de revisión y ese virus de marzo de 2019 sea posteriormente corregido. Pero independientemente de que eso suceda o no, a los medios de comunicación quiero transmitirles un mensaje. No sé si me estaréis viendo alguien que pertenezca a algún medio de comunicación, pero por favor, tened un poquito más de responsabilidad y de raciocinio, de pensamiento crítico cuando leéis estas cosas. Un preprint no es un paper. Un preprint no está revisado por pares. Ni siquiera soy partidario de que los preprints lleguen a la prensa, porque un preprint no tiene carga de prueba. Hasta que no sale publicado en una revista científica revisada por pares, ese artículo no tiene valor informativo. No debería siquiera estar en la prensa. Yo no sé si es que ha sido porque se ha enviado una nota de prensa por parte de algún organismo derivado de alguno de los investigadores de este preprint, que en tal caso sería una irresponsabilidad por su parte, o si es que algún periodista lo ha visto de casualidad porque tiene algún tipo de lista de seguimiento y le ha saltado la alarma en el correo electrónico, ha escrito rápido corriendo un artículo sobre el tema sin entender lo que es un preprint
y el resto de periodistas de los medios de comunicación han ido detrás como perrillos. Pero sea cual sea el motivo, sea que se haya enviado una nota de prensa o sea que alguien lo haya encontrado en el repositorio de preprints, por favor, no hagáis noticia de preprints. Los preprints no son noticia. No son noticia hasta que no son revisados por pares. Y los resultados son verificados como coherentes. Este resultado no es coherente. No es lógico. No tiene sentido. Aplicad, por favor, un poco de pensamiento crítico. Porque no. El coronavirus no estaba en Barcelona en 2019. O al menos no hasta donde sabemos con los datos fiables de que disponemos ahora. Y un agradecimiento como siempre a los patrocinadores, especialmente a Zuban, y hasta la próxima.